Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, la nueva película del maestro Scorsese. Como dije en la primera reacción, ya la tenéis disponible en el canal y aquí está una review un poquito más detallada al respecto de una película que a mí personalmente me ha conquistado. No creo que sea mi favorita de toda la filmografía de Scorsese, puede que no sea mi favorita del año, pero es que son palabras mayores, no, lo siguiente. Es decir, estamos hablando ya de unas ligas tan altas que da igual el orden prácticamente, ¿no? Cuando en realidad lo que importa es la calidad de la propia película. Y lo mismo que dije en la review, que igual esta peli no consigue todos los Oscars que se pueda merecer, pues porque tiene a Oppenheimer o tiene a Poor Things o cosas así que le puedan competir. ¿Qué más da? Es decir, son cosas importantes que al final pues todo forma parte del mundo del cine y aquí procuramos comentarlo todo y combinarlo bien, pero vamos a hablar un poco de lo que es la película en sí misma. Nos cuenta una historia real poco conocida de cómo hace 100 años, hace un siglo, en Estados Unidos, en un territorio rural, un montón de población blanca empiezan a asesinar indiscriminadamente a la población nativa del lugar, ya que los Osage, que eran los que habitaban allí, habían descubierto el petróleo, eran tremendamente ricos, y bueno, pues casándose con las mujeres solteras Osage, eliminando al resto de familiares, etcétera, al final la riqueza recaía en ellos, ¿no? Por lo tanto, hay una especie de mafia, por así decirlo, que en realidad es que es lo que es, una mafia, que lo que hacen es básicamente organizarse para ir liquidando a las personas que pues ponen trabas al enriquecimiento de la población blanca que está, vamos a decir, conquistando el lugar. Este mundo western, pero de un western ya tardío, no el western de toda la vida, ¿no? Que nos podemos imaginar, con muchos personajes a caballo y un saloon con un piano, no este tipo de western, sino un western ya en el cual hay coches, hay personajes que, bueno, pues vienen de la gran ciudad, o sea, otro tipo de Estados Unidos, ya menos rural, pero que sigue teniendo estos territorios y que, bueno, pues siguen desarrollándose hace 100 años este tipo de eventos en los mismos. Y también una peli que puede ser considerada crimen, porque al final es eso, es una especie de mafia tipo Scorsese con un western que se mezclan y crean algo diferente. Yo creo que la película lo mejor que hace precisamente, y esto es una cosa arriesgada de decir, pero bueno, es lo que Scorsese sabe hacer mejor en su filmografía, procurar enseñarnos cómo piensan y cómo actúan los malos. Es decir, hay gente, poco espabilada seguramente, que ven Goodfellas o ven Casino o ven El Lobo de Wall Street y dicen, ¡qué guay! Yo quiero ser como Jordan Belfort, ¿verdad? Pero ese no es precisamente el mensaje, entienden justo todo lo contrario. En El Lobo de Wall Street o en Goodfellas celebramos las más perturbadoras acciones de la bolsa y de las locuras, de los timos, de la corrupción y por supuesto en Goodfellas de la propia mafia. Y esas celebraciones en realidad no son celebraciones, estamos celebrándolas hasta que nos damos cuenta de que en el fondo esto es terrorífico, ¿no? Y aquí estos personajes, el personaje de Robert De Niro, el tío del personaje de Leonardo DiCaprio, son tipos que se lo toman con normalidad, con absoluta y total impunidad, poco a poco van creando su narrativa. Bueno, Robert De Niro, el personaje suyo, ya tiene la narrativa creada, previa, ¿no? Y llega el personaje de DiCaprio, que no es precisamente el más inteligente de todos los tiempos, y a partir de ahí nos centramos en cómo ellos lo viven. ¿Hubiera sido una mejor idea afrontarlo desde el punto de vista de la investigación con el personaje de Jesse Plemons o de los propios nativos americanos que están siendo eliminados, de cómo ellos lo viven, de cómo ellos lo sienten, con el personaje de Lily Gladstone, que es de las protagonistas de la película, pero no está centrado, su punto de vista no es el más importante en la película, ¿verdad? Ella es la coprotagonista, mientras que el protagonista seguramente es el personaje de DiCaprio. Pues podría haber sido una opción, pero Scorsese siempre suele tomar el punto de referencia de vamos a ver cómo lo veían ellos, y cómo van cayendo, y cómo van llegando a límites más insospechados, que han normalizado esto, pero que ya no es lo mismo pegarle un tiro en la cabeza a alguien, que es algo, es un crimen terrorífico, ¿no?, a explotar una casa. Y lo vamos normalizando, y van pasando las escenas, y bueno, y al final vemos como esas circunstancias tienen unas consecuencias, entonces no estás celebrándolo aunque estés con ellos. Por lo tanto, el punto de vista de los asesinos, el punto de vista de los malos, por así decirlo, como protagonistas, es algo que ha hecho Scorsese mucho en su cine y que lo hace mejor que nadie, por lo tanto yo eso lo celebro.
En el caso de estos personajes, Robert De Niro está muy bien. Tiene un personaje muy importante, aunque no es el protagonista, es más bien el secundario más importante, pero es un personaje increíble realmente y está muy en su estilo, porque De Niro ha hecho este tipo de personajes durante toda su carrera, pero seguramente el que más destaca es DiCaprio. DiCaprio es el mejor actor de su generación, yo creo que esto nadie lo discute, creo que es algo absolutamente aceptado, y su interpretación, no sé si decir que es la mejor de su carrera, pero puede serla. Y estamos hablando de un señor que tiene 10 o 15 interpretaciones que merecían un Oscar, ¿no? Que claro, solo tiene uno porque pues no puede abusar, la gente tiene que ganar también sus premios, ¿no? Hay que repartirlos, como se suele decir. Pero es realmente impresionante como su personaje se come completamente las escenas y con esa pinta que tiene, que además es un personaje creado. Claro, esto es gente real que existió. Pero él tiene que crear, digamos, ese personaje de cero. Él no tiene un espejo al que mirarse, entonces pone un gesto y una manera de hablar muy rara y es increíble. Y luego Lily Gladstone. Lily Gladstone tiene un personaje, el de Molly, mucho más reservado, habla menos, es un personaje diferente, un contrapunto yo creo muy bueno, pero lo hace de una manera increíble porque ella está sufriendo. ¿Cuántas escenas tiene sufriendo y gritando y poniéndose a llorar pese a que es un personaje muy reservado? O sea, que llega a los límites del personaje. Entonces, es un tridente increíble, pero es que todos los secundarios, nos podemos acordar de Jesse Plemons o de Brendan Fraser, que no sale mucho, pero lo que está muy bien, pero todos esos actores y actrices desconocidos que hacen parte de esa comunidad Osage en la película, desde las hermanas, especialmente la hermana exaltada, ¿no? Por así decirlo, la madre, el exmarido, aquel hombre tan peculiar y los jefes del final, todos ellos, es que son personajes que aportan una veracidad increíble a la cinta. Todo el mundo está muy bien, pero es que Scorsese dirige bien, y a los actores también les dirige bien. Es Scorsese. Una peli que dura 3 horas y 26 minutos, por lo tanto se puede hacer un poco larga, pero yo le pondría un asterisco. No se hace larga. Es larga. Es que no es lo mismo. La película dura 3 horas y 26 minutos. Es larga, por lo tanto, corta no se va a hacer. Esto es una evidencia. Pero la peli no sufre por ese metraje. No voy a decir que cada escena es perfecta y dura exactamente lo que tiene que durar, porque no lo sé. He visto la película una vez por ahora, ¿no? Pero sí que sé que es muy fácil justificar las escenas, que es muy fácil justificar la duración, que no es de estas pelis que dices, uff, dura 2.55, pero es que en 2.20 lo podrían haber liquidado. No, dura 3.26 y puede durar 3.26. Perfectamente. No sufre en ese sentido. Y eso es muy meritorio. Es muy meritorio, teniendo en cuenta la duración que tiene. Y muy difícil. Scorsese de nuevo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el guión adaptado es fantástico, cambia mucho la perspectiva del libro, según tengo entendido, ya que lo basan en la investigación y aquí la película está basada en los hechos, desde el principio hasta el final, y por tanto, pues es una variación, pero bueno, Scorsese también ha guionizado la peli junto a Eric Roth. También menudo equipo, es que Thelma Schoonmaker montando la peli. Es que además se nota, o sea, si tú has visto las pelis de Scorsese, notas que están montadas por Thelma Schoonmaker, es que es la mejor montadora del mundo y se nota que en realidad tanto a ella como al director les da un poco igual la continuidad, o sea, hay escenas en las que hay como un corte que se han saltado 2 segundos y es que se nota claramente. Y es su estilo, es decir, lo ha hecho así siempre. El Lobo de Wall Street recuerdo que tenía muchas escenas que claramente se notaba que la continuidad no era perfecta, como que el raccord les daba igual. Y es que es así. Entonces, si has visto un poquito de Scorsese, rápidamente lo notas. Pero es que es así, insisto. Sin banda sonora prácticamente. Robbie Robertson, que en paz descanse, al que está dedicada la película, sí que ha compuesto algunas piezas, pero como ya sabéis, también estilo Scorsese, la mayor parte de la banda sonora son canciones que ya existen, que pone de fondo, acompañando, siempre con esa clase Scorsese. Cada escena está bien encuadrada, bien rodada. Hay un par de planos secuencia en la casa que son también marca de la casa, valga la redundancia, del director, que es que nos acordamos de Goodfellas y el plano del restaurante y todo esto. Es que es eso, ¿no? Y luego, por supuesto, la fotografía increíble, también el diseño de producción, diseño de vestuario. O sea, es de estas películas que tienen que tener nominación prácticamente en todo, porque es que se lo merece. Es película que no tiene muchos fallos, es decir, tú intentas verle problemas a la película
Y es que no los tiene. Es que no tiene problemas. Eso no significa que la gente la vaya a poner un 10. Pero es muy difícil ponerla menos de un 8,5, me explico, ¿no? Es decir, que pese a que no sea tu película favorita del año, es que tienes que tener una agenda contra la película, yo creo, para verla en desagrado, porque tiene muy poquitas cosas criticables que claramente digas, esto está mal hecho. Es que está todo bien hecho. Otra cosa es que tú personalmente, de manera subjetiva, consideres que pues esto lo podría haber enfocado de otra manera. Claro, por supuesto, ahí podrán venir todas las diferencias, pero son diferencias artísticas, creativas, de que el señor ha dicho, yo lo voy a hacer así y punto. Y esa manera la cumple además, lo que ha decidido hacer así, lo hace perfecto en su decisión, en la manera en la que quiere hacerlo. Por lo tanto, poco más le puedes pedir a una peli de estas características. Luego también tiene un contenido moral que, como he dicho al principio, es casi lo más importante de la película, pero precisamente por basarse en el relato desde el punto de vista del tío y el sobrino y el resto de amiguetes y familiares, claro, el contenido didáctico no solo te enseña la historia, sino que te hace reflexionar, pero no es un panfleto, no te lo está poniendo directamente en la cara, sino que tú vas acompañando a los hechos. Los vas acompañando. No te está haciendo reflexionar continuamente sobre qué mal están. No, de hecho hay un rato en el cual tú dices, pues esto es lo normal allí, ¿no? Y poco a poco tienes que ir desgranando el sufrimiento de los personajes que sufren en la película, como es lógico, que hay varios. Todas estas reflexiones que podemos tener dentro cuando estamos viendo la película, que obviamente tienen mucho que ver con la historia de Estados Unidos, con cómo sucedieron muchas cosas que además no todas han sido de sobra conocidas, nos tienen que hacer también reflexionar, yo creo. Es decir, la película también te hace reflexionar casi sin querer porque, claro, te pone unas circunstancias tan inmorales de lo que está ocurriendo en la pantalla que dices, pero ¿cómo pueden llegar a hacer esto? Pero no se dan cuenta, pero. Y no había peros, ¿verdad? Es decir, daba igual. El poder y el dinero eran lo que importaba. Y claro, es muy impactante como muchos de estos personajes están actuando de esa forma y parece no importarles y el sufrimiento que están causando a los demás. Parece que los demás no importan, ¿no? Es desagradable, pero es muy importante tener este tipo de películas. Yo las reivindico mucho, que obviamente no son documentales, son películas, se tomarán licencias creativas claramente y artísticas y literarias, es decir, se inventarán cosas y todas estas historias, por supuesto, pero que cuenten este tipo de historias, que hay gente que realmente es muy vaga y no se entera o no se quiere enterar, hay personas que no es que no quieran, es que tienen el mecanismo desactivado para enterarse de muchas cosas que son muy importantes y muchas de ellas no son precisamente historia de hace 1000 años. No. Son de cuando antepasados nuestros que hemos conocido estaban vivos ya. A mí me parece muy importante que aunque sea de otro país, aunque sea de otra cultura, da igual, si es que al final esto hay que conocerlo, ¿no? Entonces, el poder ver este tipo de cosas en gran pantalla yo lo reivindico mucho. Por supuesto, y te enseñan cosas y te hacen pensar y aprendes a fin de cuentas. Y curiosamente también la película tiene algo que sí que quiero decir, que me ha llamado muchísimo la atención y que es una licencia personal del director, que es un radioteatro al final. No voy a determinar demasiado lo que ocurre, hay un cameo muy curioso, justo al final de la película, entonces es algo que en cualquier otra cinta no habría funcionado, que seguramente es una licencia personal que le aceptamos a Scorsese y a pocos más, pero que aquí sí funciona. Porque en el fondo te está recordando todo esto que has visto. No es una clase de historia, obviamente, pero es algo, entre comillas, didáctico. Y sin las comillas, en realidad es algo didáctico. Y aquí te vamos a expresar el final de esas historias, ¿no? Y de lo que acabó sucediendo, etcétera. Me parece muy llamativa la manera de cerrar la película y me ha gustado mucho, que es algo que yo normalmente, siendo un poco más clasicista en este tipo de historias y tal, diría, no sé, se va un poco, no era necesario. Puede que no fuera necesario, pero es que al final funciona. Y dices, ostras, pues gracias por darme la información y qué manera más curiosa de hacerlo y no desentona, siendo algo que poco encaja con la película a priori, ¿no? Con esa estética más westerniana y que nada tiene que ver con algo más televisivo y más totalmente diferente, ¿verdad? Pero a mí me ha parecido muy interesante ese recurso de Scorsese, que es un crack, por si no lo había dicho.
Por lo tanto, la película en realidad es eso, es una gran obra de Scorsese. Otra más. Y es que ya tiene muchas, no demasiadas. Prácticamente es imposible alcanzar ese nivel en la historia del cine. Hay muy pocos que lo han logrado. Y Killers of the Flower Moon es otro ejemplo de ello. Por lo tanto, magníficamente dirigida y escrita. De verdad, es un gusto. Sí es verdad que la peli es muy larga y que pues puede que no sea favorable o accesible para todo tipo de público, pero eso no le quita un ápice de grandeza ni de mérito. Es algo que, bueno, pues tiene que incluirse en las películas de este estilo, que no son para todo el mundo, pero da igual, la película sigue siendo tremendamente agradable. No en cuanto a su temática, precisamente es una película un poco deprimente por las cosas que ocurren, pero sí es muy agradable por poder ver la obra y decir, ostras, gracias por haberle permitido 200 millones a Scorsese, señores de Apple, gracias, porque ha sido un detalle. Y bueno, pues nosotros lo celebramos porque hemos tenido una obra muy muy buena, una de las que realmente cuando se estrenan inmediatamente se convierten en clásicos modernos. Película que hubiera podido existir en los años 70 o en los 80 o en los 90 y hoy sería recordada por todos. Y ha nacido hoy, entonces eso también es fantástico, el poder ir a verla a un cine, ¿no? Que además no es como el irlandés. Yo la pude ver, el irlandés en el cine, lo agradecí, pero claro, esto ya llega a cadenas de cine, es una peli más comercial, entre comillas, porque tiene un presupuesto muy alto, se distribuye no solo en la plataforma, entonces hay que agradecer esto también, ¿no? El poder verla en una gran pantalla como se merece, por supuesto. Por lo tanto, una película que te hace reflexionar y te enseña a través de una historia muy interesante y con unas características tanto de producción como actorales, como de cualquier tipo, toda la película, insisto, más allá de gustos personales, que habrá quien pueda gustarle un poquito menos por X o Y, lo puedo entender perfectamente, pero a nivel objetivo, la película es magnífica. Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, se lleva una A más. Como siempre, muchas gracias a todas, a todos por ver los vídeos y nos vemos muy muy pronto con más y mejor. Aquí seguimos haciendo contenido, ya sabéis que tenéis toda la lista de reproducción con las reacciones, con las críticas de San Sebastián en el canal y por supuesto ahora continuamos con pelis de terror, por así decirlo, ¿no? Películas más cercanas a la temática debido a que estamos en octubre y seguiremos tanto con clásicos del cine y películas atemporales como con estrenos, tanto cuando veo una peli en el cine como cuando hago una review más dedicada aquí. Muchas gracias, hasta pronto.